Seguimos con más de noticias Globovisión Salud y tal como lo anunciaba en el bloque anterior, en esta ocasión nos acompaña la gastroenterólogo Criselis Gómez Bolívar. Con ella vamos a estar conversando en relación a las enfermedades transmitidas por los alimentos. Bienvenida a la pantalla de Globovisión. Muchísimas gracias, José, por esta invitación. Además es súper especial para mí porque es la primera que me haces como conductor y eso me llena de mucho orgullo y satisfacción. Gracias. Muchísimas gracias a ti por siempre decir que sí a cada una de nuestras invitaciones. Ya adentrándonos un poco en lo que es el tema que nos compete, Criselis, las enfermedades de transmisión alimentaria, según la Organización Mundial de la Salud, han causado la muerte de 4.200 personas cada año. Yo quisiera que nos explicaras un poco en qué consisten este tipo de enfermedades. Sí, bueno, las enfermedades transmitidas por los alimentos es un serio problema o es un grave problema de salud pública que lo vemos en la cotidianidad en nuestros pacientes y en la población en general. Los peligros causales de las enfermedades transmitidas por alimentos, José, básicamente pueden ocurrir en cualquier nivel de esta cadena alimentaria. Es decir, puede ocurrir desde la producción primaria o puede ocurrir hasta que llega ese alimento al consumidor. Y definitivamente, pues aquí podemos notar o vamos a conseguir una gama de sintomatologías que pueden ir desde vómitos hasta diarrea e inclusive ocasionar la muerte de pacientes. ¿Cuándo podemos decir que un alimento está contaminado, Criselis? Sí, mira, los alimentos contaminados o hablamos de alimentos contaminados, aquellos alimentos que tienen presencia de microorganismos como virus, bacterias, hongos o parásitos. Eso de forma general es cuando hablamos de que un alimento está contaminado. ¿En qué casos esta contaminación puede ser mortal y representar un riesgo para la vida, para el bienestar del paciente? Mira, sí, definitivamente hablar de infecciones gastrointestinales, indudablemente tenemos que hablar del compromiso y el deterioro que pueden ocasionar en diversos pacientes o sobre todo en esos grupos más vulnerables, ¿no? Hablamos de los niños, hablamos de pacientes que tienen alguna condición de base, hablamos de embarazadas y en los pacientes o en las personas de la tercera edad que sí, como bien lo preguntas, puede ocasionar deshidratación, puede ocasionar incluso meningitis, afectación no solo del tracto digestivo, sino incluso del sistema cardiovascular, del sistema nervioso central y esto a su vez condicionar la muerte del paciente en los casos extremos, severos. Vemos entonces que hay diferentes grupos que son, digamos, más susceptibles a este tipo de enfermedades. Quisiera saber qué tan frecuente es este tipo de enfermedad acá en nuestro país. Mira, más común de lo que pensamos, no solamente nosotros como país subdesarrollado, sino que hablamos también de todos esos países que pertenecen no solo en América Latina, o bueno, principalmente en América Latina, países en vías de desarrollo o subdesarrollados, en donde sabemos que el déficit de los servicios, bueno, es evidente, el agua, digamos, la calidad del alimento como tal. Entonces, básicamente se produce porque hay una contaminación del agua principalmente y por ende también de los alimentos, que va a llevar a esa contaminación por parte de la ingesta de esa agua o de ese alimento y va a llegar al tracto digestivo y ocasionar sus estragos, ¿no? ¿Cuáles son las contaminaciones alimentarias más frecuentes? Vemos que existen diferentes factores y también grupos que pueden ser más susceptibles a ellas. Sí, bueno, tendríamos que clasificarlas de acuerdo a si la causa es biológica, como ya decíamos, hongos, virus, bacterias, protozoarios o parásitos. Hablamos de contaminación física, que puede ser por cuerpos extraños en esa comida, pero también podemos hablar de contaminaciones químicas. Entonces, como vemos, hay un amplio grupo de clasificaciones. Las más comunes, en este caso, serían las de origen biológico. Sí, protozoarios o parásitos serían la causa más común y en segundo lugar las bacterianas. Es importante destacar que dentro de estas enfermedades, ¿no?, que pueden producirse a raíz de la contaminación de alimentos, se encuentra precisamente la listeria, que si bien no es muy frecuente y no hay ningún brote de este tipo de bacteria, pues hay que conocer de dónde proviene. Sí, mira, la listeriosis es una enfermedad infecciosa o bacteriana causada por la bacteria Listeria monocitogenes. Y sí, como tú bien lo dices, no hay brotes en nuestro país, afortunadamente. Es la más grave o es una de las infecciones
más graves que encontramos y que afecta inicialmente el sistema digestivo, ¿no? Pero puede afectar, como lo decíamos hace unos minutos, el sistema nervioso central, tiene la capacidad de ocasionar meningitis, entonces es una de las infecciones más graves, que además la tenemos o nos podemos contaminar a través de los alimentos, sobre todo los alimentos que expenden listos para comer. Entonces, pendiente siempre de la caducidad o de la fecha de vencimiento de estos alimentos que ya vienen listos para comer, ¿no? Vamos a hacer nuestra segunda pausa acá en Noticias Globovisión Salud. Es probable que muchas personas tengan dudas en relación a estas enfermedades transmitidas por los alimentos, pero cada una de ellas serán aclaradas en el próximo bloque. Recuerde, redes sociales, @salud_gb, @soy Carvajal José. Ya regresamos con mucho más. ¿Cómo prevenir el dengue? Es importante protegerse de las picaduras de mosquitos. Se recomienda usar ropa de manga larga y pantalones largos cuando sea posible.